Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga. Muy buenos días, mi amado hermano, amigos, llegados, conocidos, familias, hermanos en Cristo que están participando en el video. Muy buenos días. O buenas tardes, porque ya somos las 12 de la tarde ya. Muy buenas tardes, perdón. Bueno, seguimos con el mismo tema de la creación. Seguimos qué es lo que nos habla de la creación. Encontramos otras palabras más para introducir en lo que es la creación. Así es, mi amado hermano. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Señor mío, ayúdanos, Señor, a entender. Ábrenos entendimiento, Señor Jesús de Nazaret. Ábrenos entendimiento para poder recibir esta palabra tuya, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Señor, ya que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, Señor. Pero tu palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así es, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra en práctica. Ayuda, Señor, a ponerlo, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, amado hermano. Leemos lo que nos dice. Seguimos con la creación del mundo, la creación. Hay desarrollado en la naturaleza, incluyendo el ser humano, mediante un proceso delictivo, acto ordinariamente progresivo, sus esfuerzos de restauración a esta teoría. Muchos cristianos le anteponen lo que se llama la creacionismo, que es una teoría que en ellos mismos elaboran y que planean que el universo fue creado en un instante, en un Big Bang, una especie de flash instantáneo. Muy importante para esta teoría es los cálculos que se hacen sobre la edad de la Tierra, la creacionismo. Los creacionistas, basados en las interpretaciones de los pasajes bíblicos, aducen que ésta no puede tener más de 10.000 años. Los creyentes, sin embargo, siempre aceptan lo que todas las cosas fueron creadas por Dios. No pone objeciones al pensamiento de lo que estos actos divinos tuvieran lugares en unas sucesiones de tiempo, e incluso concuerdan con algunos aspectos de la evaluación, solo que rectifican que quienes hacen todo lo que los procesos es Dios, el creador de la materia, el tiempo y el espacio. La Biblia nos habla de un principio. La materia no es eterna, no existió siempre, vino a ser cuando Dios lo decidió y ordenó. No hay forma de soslayar ese hecho con sutileza y argumentaciones. La creación de la materia, entonces, de inicio, a su vez, el tiempo y el espacio, estos existían antes, pues en ese antes solo estaba Dios eterno. Fuera de todo espacio y todo tiempo, este acto de Dios de darle ser a una cosa sin tener que utilizar ningún material anterior en los llamados Padre de las iglesias, llamado creación, es decir, la creación de la nada. La Biblia ciertamente habla de la creación, un verbo que en hebreo solo se usa para esta obra de Dios, pero las expresiones es un aditamentos humanos añadidos por los hombres en su afán de buscar las explicaciones de los que acto creado Dios, sujetándose a los procesos lógicos de su mente finitas. No es malo decir, pero no hay manera de que con ellos demos una idea exacta del acto de la creación.
Los hombres de Colosense. Vemos en los libros de Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, donde se había infiltrado una teoría sobre la creación que la ponían como obra de un ser inferior a Dios. Pablo nos habla, le digo que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una persona no iluminada por el Espíritu Santo encuentra dificultades infranqueables si quiere analizar todas las implicaciones de la expresión de la creación. Todas las cosas no solamente fueron creadas en la creación por Él y por medio de Él, sino que fueron hechos en la creación en Él. Luego no se puede hablar sino un término relativo de una. Lo que la Biblia enseña es que fue creado, constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Traduce así, de manera que lo que se ve resultase lo que no aparece. Dice, haciendo lo que visible surgiera lo que no aparece. Es enseñanza bíblica también que en Dios vivimos y nos movemos y somos. Vemos en los libros de Hechos, capítulo 17, verso 28. En Hechos, capítulo 17, verso 28, nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. Porque siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte de las imaginaciones del hombre. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Dios es lo que da existencia a todo lo que hay. Es la creación, todas las cosas en Él subsisten. Vemos en Colosenses capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bendito sea y grande maravillosa. En Él la creación es que sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, como vemos en Hebreo capítulo 1, verso 3. En Hebreo capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el respaldo de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quienes sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Reconocer la inmanencia de Dios en el cosmos no es el creyente que se asombra frente a esta paradoja, que solo puede ser conocida por la fe, pero cada vez que intentas explicarle de conformidad de la categoría del pensamiento de los filósofos y científicos, encuentran que no pueden y deben en honestidad reconocer que no pueden, decidiendo siempre la palabra de Dios sin tal como nos ha sido revelada, sabiendo que las teorías humanas no son más que esas teorías, hipótesis, muchos de ellos con verdad, pero ninguno de ellos es verdad, que solo aparece en las revelaciones de Dios. Que Dios ha revelado es que lo hizo en el universo. ¿Cómo lo hizo? Por la palabra de Dios. Dijo y fue así. Para Dios no hay diferencia entre una fracción de segundos y milenios. Por lo tanto, no hay pecado en enseñar que la creación fue hecha en un millonismo de fracciones de segundo, o que lo hizo 1.000.000 de millones de años, siempre que se recuerda que eso no tiene importancia para Dios. Son los seres humanos, decía algunos padres de la iglesia, los que necesitan que se les explique el asunto en forma de un proceso, días a día. Aceptación firme y absoluta de lo que Dios nos ha revelado no es nada imposible con el que hace científico, o el cual no teniendo verdades dadas, la creación tiene necesariamente que trabajar en base de la hipótesis y teorías que luego se van corriendo según se comprueban los hechos cada vez más pacientemente. La diferencia entre los científicos cristianos y el no creyente es que el primer saber que el fin de toda la verdadera ciencia está en la realidad última, que es Dios. Firme en esa convicción, no le temas el uso de la hipótesis, pues está seguro de que en aquello en que las mismas coincidan con la verdad de Dios, habrá confirmación. Bendito y grande, maravilloso el Señor, poderoso Señor. El creacionismo como fenómeno, estructura del pensamiento, es una propuesta levantando en círculo el cristiano para revestir la teoría de la evaluación de la teoría, en forma de lo que interpretan algunos científicos. Sería peligroso para las concepciones que el hombre se hace de sí mismo, de la historia de su comportamiento en ella. Puede asegurarse que ese pensamiento está en la base misma de los dos más grandes aberraciones ideológicas y comunismo, pero este hecho no quiere decir que verdadero o que nunca se aproximan a alguna verdad. Error. Para hacerlo tiene necesariamente que nutrirse de la verdad, parciales con ella, se revista para lograr sus aceptaciones entre los hombres, comportamiento de los creyentes en relato con los planteamientos contradictorios del cristianismo, casi siempre se manifiestan
mediante a un rechazo a todo lo que las relaciones con ellos, una aceptación escrita de los mismos que los lleven a intentar nada más y nada menos que a un supuesto ajuste de la revelación de Dios en la teoría humana. Bendito y grande el Señor. Claro que el Señor es el que nos da la revelación, es el Señor el que nos da. Por eso dice claramente en Colosenses capítulo 1, vemos lo que nos dice en Colosenses. En el capítulo 1, verso 1 al 15, que nos dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio de los primogénitos de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agrada al Padre, que en Él habita toda plenitud. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente entendemos que la creación es del Todopoderoso. Vemos que muchos científicos dicen muchas cosas, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Es por el discernimiento del Señor, es por los sueños, por la revelación que nos da el Señor. A través de la revelación entendemos que, y guiado por el Espíritu Santo, entendemos que es lo que dice la Biblia, no lo que dice no es lo que dicen ¿cómo se llama? Los muchos cristianos que no, o sea, la creación, hay muchas teorías, muchos que dicen que en otras palabras, pero lo que nosotros entendemos es en la palabra de Dios, por las revelaciones, no por los científicos, nada de eso. Es por la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor por estas palabras que nos da cada día el Señor. Cada día nos ponen palabras para nuestras vidas, para entender más de la creación del mundo, de lo que ha hecho el Señor, solamente con decir y lo creó. Así es, mi amado hermano. Gracias, Señor, por estas palabras. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, poderoso, Señor mío. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayuda a poner estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder meditar día y noche, Señor, como tu palabra mismo dice. Meditar en día y noche tu palabra. Así es, mi Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Bendice a aquellas personas que están participando en este video. Sea bendiciendo a cada uno de ellos y a cada uno de sus familias, Señor. Guarda su salida y guarda su entrada, Señor. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.